El rayo verde, Julio Verne. El hermano Sam y el hermano Sib. Beth, Bess, Betsy, Betty. Todos estos nombres resonaron sucesivamente en el magnífico vestíbulo de Helensburgh, con arreglo a la costumbre del hermano Sam y del hermano Sib de llamar así al ama de llaves de la mansión. Pero en aquel momento los diminutivos familiares del nombre de Elizabeth no hicieron aparecer a la buena mujer ni tampoco si la hubieran llamado con su nombre entero. En cambio, el que apareció en la puerta del vestíbulo con la gorra en la mano fue el mayordomo Partridge en persona. Partridge se dirigió a los dos personajes de alegre semblante sentados en el alféizar de una ventana que hacía tribuna en la fachada de la casa. «Los señores han llamado a la señora Bess», dijo, «pero la señora Bess no está en casa». «¿Dónde está, pues, Partridge?» «Ha salido acompañando a la señorita Campbell, que se pasea por el jardín». Y Partridge se retiró ceremoniosamente, obedeciendo una señal que le hicieron los dos hermanos. Estos dos hermanos, Sam y Sib, cuyo verdadero nombre de bautismo era Samuel y Sebastian, tíos de la señorita Campbell, escoceses de pura cepa, escoceses de un antiguo clan de las tierras altas, contaban entre los dos la bonita edad de 112 años, con una diferencia solo en 15 meses entre el mayor Sam y el menor Sib. Para dar una idea en pocas palabras de estos dos prototipos del honor, de la bondad, de la abnegación, es suficiente decir que su existencia estaba consagrada por entero a su sobrina. Eran hermanos de su madre, que, tras quedar viuda al cabo de un año de casada, cogió una terrible enfermedad que la llevó a la tumba en pocos días. Sam y Sib Melville quedaron, pues, como únicos custodios de la pequeña huérfana. Unidos por la misma ternura, no vivieron, ni pensaron, ni soñaron más que para ella. Por ella se habían quedado solteros, cosa que por otra parte no lamentaban, ya que eran de esos seres bondadosos que no tienen otro papel en este mundo que el de tutor. Pero esto no es todo. El mayor se había constituido en padre y el menor en madre de la criatura. Por esto, muchas veces la señorita Campbell les saludaba diciendo con la mayor naturalidad: «Buenos días, papá Sam. ¿Cómo está usted, mamá Sib?» A nadie mejor podrían ser comparados los dos tíos, excepto en la aptitud para los negocios, sino aquellos caritativos comerciantes, los hermanos Cheeryble de la City de Londres, las criaturas más perfectas que han brotado de la imaginación de Dickens. Sería imposible encontrar mayor semejanza y, aunque se censure el autor por haber tomado su tipo de la obra maestra, Nicholas Nickleby, nadie podrá lamentar el empréstito. Sam y Sib Melville, unidos por la boda de su hermana con una rama colateral de la antigua familia de los Campbell, no se habían separado nunca. La misma educación los había hecho parecidos en lo moral. Habían recibido juntos la misma educación en el mismo colegio y en la misma clase. Como generalmente tenían las mismas ideas sobre cualquier cosa y se expresaban en idénticos términos, el uno podía determinar siempre la frase empezada por el otro, con las mismas expresiones, subrayadas por los mismos gestos. En resumen, aquellos dos hermanos eran como una sola persona, a pesar de que tuvieran una constitución física tan distinta. En efecto, Sam era un poco más alto que Sib, y Sib un poco más grueso que Sam, pero hubieran podido intercambiar su pelo gris sin alterar el carácter de sus honrados semblantes, que llevaban impreso el sello de nobleza de los descendientes del clan de Melville. Hemos de añadir aún que el corte de sus trajes, sencillos y anticuados, en la elección de la tela de sus vestidos, siempre de buen paño gris inglés, tenían el gusto parecido, con una ligera variante. ¿Quién podría explicar esta ligera discrepancia? Que Sam prefería el azul marino y Sib el marrón oscuro. En verdad, ¿quién no hubiera querido vivir en la intimidad de estos dos dignos caballeros, acostumbrados a andar al mismo paso en la vida? Seguramente se pararían a poca distancia el uno del otro cuando les llegara la hora definitiva. En todo caso, esta hora estaba aún lejana, pues aquellas dos últimas columnas de la casa de los Melville eran muy sólidas. Debían sostener por mucho tiempo aún el viejo edificio de su raza, que databa del siglo XIV, centuria épica de los Robert Bruce y de los Wallace, periodo heroico en que Escocia luchaba contra los ingleses en defensa de su independencia. Pero si ni Sam ni Sib Melville
no habían tenido ocasión de combatir para el bien de su país, y si su vida, mucho menos agitada, había transcurrido en la calma y el bienestar que crea la fortuna, no por ello debemos reprochárselo, ni creer que hubieran degenerado, sino que, practicando el bien, habían continuado las generosas tradiciones de sus antepasados. Así pues, sanos y fuertes los dos, sin tener nada que reprocharse en la conciencia, estaban destinados a envejecer, sin llegar jamás a viejos, ni de espíritu ni de cuerpo. Quizá tenían un defecto. ¿Quién puede vanagloriarse de ser perfecto? Este era el de ilustrar sus conversaciones con imágenes y citas sacadas del célebre del Caballero de Abbotsford y particularmente de los poemas épicos de Ossian que les entusiasmaban. Pero ¿quién podría reprochárselo en el heroico país de Fingal y de Walter Scott? Para acabar de hacer su retrato con una última pincelada, haremos observar que tomaban rapé con inaudita frecuencia. Bien sabido es que el distintivo de las tiendas que venden tabaco en Inglaterra representa casi siempre un airoso escocés con la tabaquera en mano, luciendo su traje tradicional. Pues bien, los hermanos Melville hubieran podido figurar con todos los hombres en uno de esos carteles pintados en las planchas metálicas que se balancean encima de la puerta de las tiendas. Aspiraban tanto tabaco, incluso más que nadie en aquellos contornos y más allá del tuit, pero, detalle característico, solo disponían de una caja, enorme eso sí. Este objeto pasaba sucesivamente del bolsillo de uno al bolsillo de otro. Era un lazo más que los unía. No hay que decir que experimentaban al mismo tiempo, 10 veces en una hora quizá, la necesidad de aspirar el excelente polvo nicótico que se hacían traer de Francia. Cuando uno de los dos sacaba la caja de las profundidades del bolsillo, era que los dos tenían ganas de regalarse con una buena toma de rapé y cuando estornudaban, decían al unísono, Dios os bendiga. En resumen, los hermanos Sam y Sim eran realmente como dos chiquillos en todo lo que se refería a las realidades de la vida. Estaban muy poco informados de las cosas prácticas de este mundo, completamente ignorantes en asuntos industriales, financieros o comerciales, que tampoco les interesaban lo más mínimo. En política, quizá eran un poco jacobitas en el fondo, conservaban algunos prejuicios contra la dinastía reinante de Hanover, soñaban con los últimos Estuardo, como un francés puede soñar con el último de los Valois, y en fin, en cuestiones de sentimientos, todavía eran menos entendidos, y sin embargo, los hermanos Melville solo tenían una idea, ver claro en el corazón de la señorita Campbell, adivinar sus pensamientos más secretos, dirigirlos si era necesario o desarrollarlos si convenía, y, finalmente, casarla con un buen muchacho elegido por ellos y que no dejaría de hacerla feliz. Si hemos de creerlos, o mejor dicho, si los oímos hablar, veremos que precisamente ya habían encontrado al muchacho destinado a hacer feliz a su sobrina. Así que Elena ha salido, hermano Siv. Sí, hermano Sam, pero ya son las 5 y no puede tardar en regresar a casa. Y tan pronto llegue, creo, hermano Sam, que será conveniente tener una conversación seria con ella. Dentro de pocas semanas, hermano Siv, nuestra hija llegará a la edad de 18 años, la edad de Diana Vernon, hermano Sam. ¿Y no es ella tan encantadora también como la adorable heroína de Rob Roy? Sí, hermano Sam, y por sus graciosos modales, la vivacidad de su espíritu, la originalidad de sus ideas. Todavía recuerda más a Diana Vernon que a Flora MacIvor, la magnífica e impresionante figura de Waverley. Los hermanos Melville, orgullosos de su escritor nacional, citaron todavía algunos nombres más de sus heroínas preferidas, de El Anticuario, de Guy Mannering, de El Abate, de El Monasterio, de la hermosa muchacha de Perth, del castillo de Kenilworth, etc. Pero todas, según ellos, debían inclinarse ante la señorita Campbell. Es un rosal joven que ha crecido demasiado deprisa, hermano Sip, y que es necesario vigilarlo, hermano Sam. Y he oído decir que la mejor vigilancia es evidente que debe ser la del marido, hermano Sip, ya que toma raíces a su alrededor en el mismo suelo. Y crece, hermano Sam, con el joven rosal a quien protege. Los dos hermanos Melville habían aplicado al mismo tiempo esta metáfora, sacada del libro El perfecto jardinero. Sin duda estaban muy satisfechos con ella, pues una sonrisa de contento iluminó por igual sus bondadosos rostros. El hermano Sif abrió la tabaquera común
y hundió delicadamente los dedos en ella. Luego la pasó a manos del hermano Sam, el cual, después de pellizcar una buena porción de rapé, la metió en su bolsillo. Entonces, ¿estamos de acuerdo, hermano Sam? Como siempre, hermano Steve, incluso en la elección del marido. No podríamos hallar otro más simpático ni más del gusto de Helena que este joven sabio que, en varias ocasiones, nos ha manifestado unos sentimientos tan juiciosos y tan serios para con ella. Sería difícil, en efecto, instruido, graduado en las universidades de Oxford y de Edimburgo, físico como Tyndall, químico como Faraday, conocedor a fondo de la razón de todas las cosas de este mundo, hermano Sam, y que tiene respuesta para todo, hermano Steve, descendiente de una excelente familia del condado del Fife y además poseedor de una fortuna suficiente, sin hablar de su aspecto muy agradable a mi parecer, incluso con sus lentes de aluminio, aun cuando los lentes de su héroe hubieran sido de acero, de níquel o incluso de oro. Los hermanos Melville no lo hubieran considerado nunca como un defecto, aunque es cierto también que estos aparatos ópticos sientan bien a los sabios jóvenes y ayudan a completar la gravedad de su fisonomía. Pero aquel graduado de las universidades que acabamos de mencionar, aquel físico, aquel químico, ¿convendría a la señorita Campbell? Si Helena Campbell se parecía a Diana Vernon, ya sabemos que la propia Diana Vernon no experimentaba por su sabio primo Rashleigh otro sentimiento que el de una amistad contenida, y no se casa con él al final de la novela. Bueno, esto no era nada que preocuparse a los dos hermanos. Ellos llevaban consigo toda su inexperiencia de solterones, bastante incompetentes en tales materias. Ya se han encontrado varias veces, hermano Steve, y nuestro joven amigo no ha parecido insensible a la belleza de Helena. Ya lo creo, hermano Sam. El divino Ocean, que hubiera tenido que celebrar sus virtudes, su belleza y su gracia, la hubiera llamado Moina, es decir, la amada de todos. A menos que no la hubiera llamado Fiona, hermano Steve, es decir, la hermosa sin par de las épocas gaélicas. Quizá presintió nuestra Helena, hermano Sam, cuando dijo: abandona el retiro donde suspiraba en secreto y aparece en toda su belleza, como la luna junto a una nube de oriente, y el destello de sus encantos la rodea como los rayos de luz, hermano Steve, y el ruido de sus ligeros pasos alegra el oído como una música armoniosa. Por suerte, los dos hermanos terminaron aquí su cita, cayendo del cielo un poco nublado de los sueños al terreno de las realidades. Seguramente que si Helena gusta a nuestro joven sabio, este no puede dejar de gustarle a ella. Y si, por su parte, hermano Sam, ella no ha prestado todavía toda la atención que se merecen las grandes cualidades con que ha sido favorecido tan generosamente por la naturaleza, hermano Steve, es únicamente porque nosotros no le hemos dicho todavía que ya es tiempo de que piense en casarse. Pero el día en que hayamos dirigido sus pensamientos hacia tal fin, admitiendo que ella tenga alguna prevención, si no contra el marido, al menos contra el matrimonio, ella no tardará mucho en decir sí, hermano Sam, igual que este excelente Benedict, hermano Steve, que después de haber ofrecido resistencia por largo tiempo, termina al final de mucho ruido y pocas nueces por casarse con Beatrix. Así es como arreglaban las cosas los dos tíos de la señorita Campbell, y el desenlace de esta combinación les parecía tan natural como el de la comedia de Shakespeare. Se habían levantado del mutuo acuerdo, se observaban con una fina sonrisa, se frotaban las manos de contento. Aquella boda era asunto concluido. ¿Qué dificultad podía surgir? El joven había formulado su petición. La muchacha les daría la respuesta, de la cual no se preocupaban lo más mínimo. Todo se sucedería según las conveniencias. Solo tenían que señalar la fecha. En verdad, sería una hermosa ceremonia. Tendría lugar en Glasgow. Claro que no sería la Catedral de San Mungo, la única iglesia de Escocia que, con San Magno de las Orcadas, fue respetada en la época de la Reforma. No, es demasiado maciza y por consiguiente demasiado triste para una boda que, tal como pensaban los hermanos Melville, debía ser algo así como un florecimiento de juventud, un deslumbramiento del amor. Sería mejor escoger San Andrés o San Enoch, o incluso San Jorge, que pertenece al barrio más distinguido de la ciudad. El hermano Sam y el hermano Steve continuaron dando rienda suelta a sus proyectos bajo una forma que tenía más de monólogo que de diálogo, ya que siempre seguían la misma idea, expresada de igual manera.
Mientras hablaban, contemplaban a través de los cristales del ancho ventanal los hermosos árboles del jardín, bajo cuya sombra se estaba paseando entonces Helena Campbell. Mientras hablaban, no tenían necesidad de mirarse el uno al otro, pero de vez en cuando, con una especie de instinto afectuoso, se cogían del brazo, se apretaban la mano, como para establecer mejor la comunicación de su pensamiento por medio de alguna corriente magnética. Sí, sería magnífico. Harían las cosas en grande y con máximo esplendor. Los pobres de West George Street, si había alguno, y donde no hay pobres, no serían olvidados tampoco en la fiesta. Si, por cualquier causa, la señorita Campbell decidiera que todo transcurriera con más sencillez e intentara hacer entrar en razón a sus tíos, estos sabrían contradecirla por primera vez en la vida. Sobre este punto no cederían, ni sobre ningún otro tampoco. Con gran ceremonia, los invitados a la comida de esponsales brindarían por las vigas del techo, según la antigua costumbre, y el brazo derecho del hermano Sam se extendía a medias, al mismo tiempo que el brazo derecho del hermano Steve, como si de antemano cambiasen el famoso brindis escocés. En aquel instante se abrió la puerta del vestíbulo. Una guapa muchacha con las mejillas sonrosadas a causa de la larga caminata apareció en el umbral. En la mano agitaba un periódico desdoblado. Se dirigió corriendo hacia los hermanos Melville y los saludó con 2 sonorosos besos a cada uno. «Buenos días, tío Sam», dijo. «Buenos días, querida hija». «¿Cómo va todo, tío Steve?» «De maravilla». «Elena», dijo el hermano Sam, «tenemos que ponernos de acuerdo contigo en algo que te interesa». «¿Ponerse de acuerdo conmigo? ¿Algo que me interesa? ¿Qué es lo que habéis urdido, tíos?», preguntó Helena Campbell. «Creo que conoces a un joven llamado Aristóbulus Ursiclos». «Sí, le conozco». «¿Te desagrada?» «¿Por qué tendría que desagradarme, tío Sam?» «Entonces, ¿te gusta?» «¿Por qué tendría que gustarme, tío Sif?» «En fin, mi hermano y yo, después de muchas reflexiones, hemos pensado proponértelo para marido». «¿Casarme? ¿Yo?», exclamó Helena Campbell, prorrumpiendo en una sonora carcajada que resonó por las 4 paredes del vestíbulo. «¿No quieres casarte?», preguntó el hermano Sam. «¿Por qué?» «¿Pero nunca?», dijo el hermano Sim. «Nunca», contestó la señorita Campbell, adoptando un aire de seriedad que desmentía su boca sonriente. «Nunca, queridos tíos, al menos hasta que yo haya visto...». «¿El qué?», exclamaron el hermano Sam y el hermano Sif. «Hasta que yo haya visto el rayo verde». Capítulo 2. Helena Campbell. La finca en que vivían los hermanos Melville y Helena Campbell estaba situada a 3 millas de la pequeña aldea de Helensburgh, en las orillas de Gareloch, una de aquellas pintorescas ensenadas que se abren caprichosamente en la orilla derecha del río Clyde. Durante la época del invierno, los hermanos Melville y su sobrina ocupaban en Glasgow una vieja mansión del West George Street, en el barrio aristocrático de la moderna ciudad, no lejos de Blythewood Square. Ahí permanecían 6 meses del año, a menos que algún capricho de Helena, a los que se sometían sin rechistar, no los llevara a trasladarse por algún tiempo a tierras italianas, españolas o francesas. En el curso de estos viajes, continuaban no viendo más que por los ojos de la muchacha, dirigiéndose allí donde ella deseaba ir, parándose donde se le antojase parar, y admirando solo lo que ella admiraba. Luego, cuando la señorita Campbell cerraba el cuaderno en que anotaba, ya sea un boceto a lápiz, ya sea sus impresiones de viaje, reemprendían dócilmente el camino de Inglaterra, regresando, no sin satisfacción, a la confortable vivienda de West George Street. Cuando en el mes de mayo estaba en su 3ª semana, tanto el hermano Sam como el hermano Sif sentían unos deseos irrefrenables de irse al campo. Esto les ocurría siempre justo en el momento en que Helena Campbell manifestaba su deseo no menos irrefrenable de dejar Glasgow con sus ruidos de gran ciudad industrial, huyendo del movimiento y del tumulto que llegaba incluso hasta el barrio residencial de Blythewood Square, para volver a contemplar un cielo menos lleno de humo y respirar un aire menos cargado de ácido carbónico que el cielo y el aire de la antigua metrópoli. Entonces, toda la casa, dueños y criados, se marchaban a la finca, que se hallaba a unas 20 millas de distancia todo lo demás. Aquella aldea de Helensburgh era realmente un lugar muy bonito. Se le ha convertido en una estación balnearia,
muy frecuentada por todas aquellas personas cuyas posibilidades les permiten trocar los paseos por el Clyde por las excursiones por los lagos Catherine y Lomond, que tanto éxito tienen entre los turistas. A una milla del pueblo, en las orillas de Gairloch, los hermanos Melville habían escogido el mejor lugar para construir su casa, en medio de un bosque de magníficos árboles, regados por una verdadera red de arroyos en un suelo accidentado, cuyo relieve se prestaba a todas las perspectivas de un jardín. Frescas umbrías, verdes céspedes, macizos variados, parterres de flores, prados en los que la hierba higiénica crece especialmente para las ovejas privilegiadas, estanques con sus claras aguas, pobladas de cisnes silvestres, estos graciosos pájaros de los cuales Wordsworth ha dicho: cuando el cisne nada, nadan el cisne y su sombra. En fin, todas las maravillas que la naturaleza puede reunir para que los ojos se recreen, sin que la mano del hombre la traicione con arreglos artificiales. Tal era la residencia de verano de la opulenta familia Melville. Debemos añadir que, desde la parte del jardín situada por debajo del Gairloch, se disfrutaba de una vista formidable. Más allá del estrecho golfo, hacia la derecha, la mirada topaba primero con el istmo de Rosenhead, donde se levantaba una graciosa villa italiana que pertenece al duque de Argyll. A la izquierda, la pequeña aldea de Helensburgh dibujaba en una línea ondeada el perfil de sus casitas, dominadas por 2 o 3 campanarios, su elegante muelle que se adentraba en las aguas del lago para el servicio de barcos a vapor, y en último plano, sus colinas salpicadas de pequeñas casitas pintorescas. Enfrente, en la orilla izquierda del Clyde, Port Glasgow, las ruinas del castillo Newark, Greenock y su bosque de mástiles adornados con banderines multicolores formaban un panorama muy variado, que los ojos no se cansaban de admirar. Cuando se miraba desde la torre principal de la finca, aquella perspectiva era más hermosa todavía, porque nos ofrecían 2 nuevos horizontes. Esta torre cuadrada, con garitas ligeramente suspendidas en 3 ángulos de su plataforma, adornada de almenas y barbacanas, unida al parapeto por un friso de piedra recortada, terminaba con una torrecita octagonal que se levantaba en el cuarto ángulo de la plataforma. Ahí arriba se izaba el palo de la bandera que podemos ver en todos los tejados de las casas, al igual que en la popa de todos los buques del Reino Unido. Esta especie de torreón de construcción moderna dominaba pues el conjunto de edificios que constituían la finca propiamente dicha, con sus tejados irregulares, sus ventanas dispuestas caprichosamente, sus múltiples fachadas, sus celosías pegadas a las ventanas, sus chimeneas destacándose en lo alto del tejado, de graciosos contornos la mayoría de las veces, de que se enriquece a placer la arquitectura anglosajona. Era pues en la última plataforma de la torre, bajo los pliegues de los colores nacionales, desplegados durante horas enteras. Ahí se había dispuesto un bonito refugio airado como un observatorio, donde podía leer, escribir, dormir en cualquier época del año, al abrigo del viento, del sol y de la lluvia. Era allí donde tenían que ir a buscarla la mayoría de las veces. Si no la encontraban allí, era porque su fantasía la impulsaba a perderse en las florestas del jardín, ya sola, ya acompañada de la señora Bess, a menos que estuviera recorriendo a caballo los campos de los alrededores, seguida siempre por el no menos fiel Partridge, que tenía que espolear al suyo para no quedarse rezagado de su joven ama. Entre los numerosos criados de la mansión, hemos de destacar muy especialmente estos 2 honrados sirvientes, adscritos al servicio de la familia Campbell desde su más tierna edad. Elizabeth, la Lucky, la tía, como se llamaban en los Highlands a las amas de llaves, contaba en aquel entonces tantos años como llaves contenía su llavero, y este no tenía menos de 47. Era una mujer hacendosa, seria, ordenada, inteligente, que llevaba todo el peso de la casa. Quizá creía haber criado también a los 2 hermanos Melville, a pesar de que estos eran bastante mayores que ella, pero sí era seguro que ella prodigaba a la señorita Campbell verdaderos cuidados maternales. Al lado de esta excelente ama de llaves figuraba el escocés Partridge, un sirviente absolutamente adicto a sus dueños, eternamente fiel a las viejas costumbres de su clan. Invariablemente vestido con el traje tradicional de los montañeses, llevaba la boina azul a cuadros, el kilt que le descendía hasta las rodillas por encima del filibeck, y el pouch, especie de escarcela de pelo largo. Calzaba altas polainas atadas con cordones cruzados
y una especie de sandalias confeccionadas con cuero de vaca, una señora Bess para llevar la casa y un Partridge para guardarla. ¿Qué más era necesario para asegurar la tranquilidad del hogar en este mundo? Se habrá observado sin duda que el momento en que Partridge acudió a la llamada de los hermanos Melville había dicho al referirse a la muchacha, la señorita Campbell, y es que si el buen escocés la hubiera llamado la señorita Helena, es decir, con su nombre de pila, hubiera cometido una infracción a las reglas que señalaban los grados jerárquicos, infracción que designa más particularmente la palabra esnovismo. Efectivamente, la hija mayor o la hija única de una familia de la aristocracia, incluso aun cuando está en la cuna, jamás lleva el nombre con que ha sido bautizada. Si la señorita Campbell hubiera sido la hija de un par, la habrían llamado Lady Helena, pero esta rama de los Campbell a la que pertenecía era solo colateral y muy lejana de la rama directa del paladín Sir Colin Campbell, cuyo origen se remonta a las cruzadas. Desde muchos siglos atrás, las ramificaciones salidas del tronco común se habían desviado de la línea del glorioso antepasado, al cual se unen los clanes de Argyll, de Breadbald, los Loshnell y otros. Pero, por lejano que fuese el parentesco, Helena, por su padre, sentía correr en sus venas un poco de sangre de aquella ilustre y esclarecida familia. Sin embargo, no por ser únicamente una señorita Campbell, dejaba de ser una verdadera escocesa, una de estas nobles hijas de ojos azules y cabellos rubios, comparable a las más bellas heroínas de las leyendas de su país. Verdaderamente, la señorita Campbell era encantadora. La gente se prendaba de su hermosa carita de ojos azules, el azul de los lagos de Escocia, como se acostumbra a decir, su cuerpo regular pero elegante, un porte un poco altivo, su expresión soñada casi siempre, menos cuando un ligero aire burlón animaba sus facciones, y, en fin, toda su persona llena de gracia y distinción. Y no solo era hermosa la señorita Campbell, sino que al mismo tiempo era bondadosa. Era rica gracias a sus tíos, pero no gustaba de demostrarlo. Muy caritativa, justificaba el antiguo proverbio gaélico: ojalá esté siempre llena la mano que sabe abrirse. Por encima de todo, se sentía unida a su provincia, a su clan y a su familia. Y tenía fama de ser una escocesa en cuerpo y alma. Su fibra patriótica vibraba como la cuerda de un arpa cuando la voz de un montañés entonaba a través de los campos algún Pibroch, canción de los Highlands. De Maistre ha dicho: hay en nosotros dos seres, yo y el otro. El yo de la señorita Campbell era el ser grave, reflexivo, considerando la vida más bajo el punto de vista de sus deberes que de sus derechos. El otro era el ser romántico, un poco dado a las supersticiones, amante de las historias maravillosas que surgen con tanta facilidad en el país del Fingal. El hermano Sam y el hermano Siv querían por igual el yo y el otro de la señorita Campbell, pero debemos reconocer, sin embargo, que si uno les encantaba por su razonamiento, el otro tampoco dejaba de sorprenderles, a veces con sus arrebatos inesperados, sus caprichosas travesuras, sus sorprendentes viajes por el país de los sueños. Y no era el otro quien acababa de responder a los dos hermanos con una contestación tan rara. ¿Casarme?, habría dicho el yo. ¿Casarme con el señor Ursiclos? Ya lo veremos. Volveremos a hablar de ello. Nunca, mientras no haya visto el rayo verde, había contestado el otro. Los hermanos Melville se miraron sin comprender nada, y mientras tanto, la señorita Campbell se hundió en el gran sillón de estilo gótico, al lado de la ventana. ¿Qué quiere decir con el rayo verde?, preguntó el hermano Sam. ¿Y para qué querrá ver este rayo?, contestó el hermano Siv. ¿Para qué? Ahora vamos a saberlo. Capítulo 3. El artículo de Morning Post. He aquí lo que los aficionados a las curiosidades científicas habían podido leer en el Morning Post de aquel día. ¿Habéis observado alguna vez el sol cuando se pone en el horizonte del mar? Sí, sin duda alguna. ¿Lo habéis seguido hasta el momento en que la parte superior del disco desaparece rozando la línea del agua del horizonte? Es muy posible, pero ¿os habéis dado cuenta del fenómeno que se produce en el preciso instante en que el astro radiante lanza su último rayo, si el cielo, limpio de nubes, es entonces de una perfecta pureza? No, seguramente no. Pues bien, la primera vez que tengáis ocasión, se presenta tan raramente de hacer esta observación, no será, como podría presumirse, un rayo rojo lo que herirá la retina de vuestros ojos, sino que será un rayo verde, pero un verde maravilloso, un verde que ningún pintor puede obtener en su paleta, un verde cuya naturaleza no se encuentra ni en los variados verdes de los vegetales, ni en las tonalidades de las aguas más límpidas. Si existe el verde en el paraíso, no puede ser más que este verde, que es, sin duda, el verdadero verde de la esperanza. Este era el artículo publicado en el Morning Post,
el periódico que la señorita Campbell tenía en la mano cuando entró a la habitación. La lectura de aquella nota la había sencillamente entusiasmado. Por esto, con apasionada voz, leyó a sus tíos las líneas antedichas, que celebraban en forma lírica las bellezas del rayo verde. Pero lo que la señorita Campbell no dijo era que precisamente este rayo verde se refería a una vieja leyenda, cuyo íntimo sentido le había escapado hasta entonces, una leyenda inexplicable entre tantas otras, originarias del país de los Highlands, y que cuenta lo siguiente. Este rayo tiene la virtud de hacer que aquel que lo ha visto no pueda jamás equivocarse en las cosas del corazón. Su aparición destruye las ilusiones y las mentiras, y el que ha tenido la dicha de verlo solo una vez, ya puede ver claro en su corazón y en el de los demás. Podemos perdonar a una joven escocesa de las tierras Atlas la poética credulidad que acaba de avivar en su imaginación la lectura de aquel artículo del Morning Post. Al oírla, el hermano Sam y el hermano Siv se miraron pasmados, abriendo mucho los ojos. Hasta entonces habían vivido sin haber visto el rayo verde, y se imaginaban que podían vivirse perfectamente sin verlo nunca. Pero parece que Elena no pensaba así, y pretendía subordinar el acto más importante de su vida a la observación de aquel fenómeno, único entre todos. «Ah, esto es lo que se llama el rayo verde», dijo el hermano Sam, moviendo lentamente la cabeza. «Sí», contestó la señorita Campbell. «¿Este que quiere ver a todo trance?», dijo el hermano Siv. «Que veré, con vuestro permiso, tíos, y lo más pronto posible si no os parece mal. Y luego, cuando lo haya visto, podemos hablar del señor Ursiclos». El hermano Sam y el hermano Siv se miraron de reojo, sonriendo con aire de complejidad. «Vamos a ver, pues, el rayo verde», dijo el uno. «Sin perder un minuto», añadió el otro. La señorita Campbell los detuvo con la mano en el momento en que iban a abrir la ventana del vestíbulo. «Hemos de esperar a que el sol se oculte», les dijo. «Esta tarde, pues», contestó el hermano Sam, «cuando el sol se ponga en el más puro de los horizontes», añadió la señorita Campbell. «Bueno, después de comer nos iremos los tres a la punta de Rosenhead», dijo el hermano Siv. «O bien subiremos simplemente a la torre de la casa», terminó el hermano Sam. «Tanto desde la punta del Rosenhead como desde la torre del tejado», contestó la señorita Campbell, «no se ve más que el horizonte que el del litoral del río Clyde, y es precisamente en la línea del horizonte que separa el mar del cielo donde debemos observar la puesta del sol. Así pues, tíos, no tenéis más remedio que ponerme ante este horizonte lo más pronto posible». La señorita Campbell hablaba con tanta seriedad mientras les dedicaba su más bella sonrisa que los hermanos Melville no pudieron resistir una requisitoria formulada en aquellos términos. «No será tan urgente como eso», creyó prudente decir el hermano Sam, y el hermano Siv acudió en su ayuda añadiendo: «Ya tendremos tiempo». Pero la señorita Campbell agitó graciosamente la cabeza. «No siempre tendremos tiempo», contestó, «y al contrario, es muy urgente». «¿Será acaso que, en interés del señor Aristóbulos Ursiclos?», empezó a decir el hermano Sam, «cuya felicidad parece que depende de la observación del rayo verde», dijo el hermano Siv. «Es porque ya estamos en el mes de agosto, tíos», contestó la señorita Campbell, «y las nubes no tardarán en ensombrecer nuestro cielo de Escocia. Por ello, nos conviene aprovechar los buenos atardeceres que nos quedan en este final de verano hasta que comience el otoño. ¿Cuándo nos marchamos?». Lo cierto es que si la señorita Campbell se empeñaba en ver el rayo verde aquel mismo año, no tenían tiempo que perder. Partir inmediatamente hacia cualquier punto de la parte oeste del litoral escocés, instalarse lo más confortablemente posible, acudir cada atardecer a contemplar la puesta del sol para observar su último rayo. Esto es todo lo que tenían que hacer, sin esperar tan solo un día más. Quizá entonces, con algo de suerte, la señorita Campbell vería cumplidos sus deseos, un poco fantasiosos, si el cielo se prestaba a la observación del fenómeno, cosa rarísima, tal como decía con mucha razón el Morning Post. Y tenía razón aquel periódico bien informado. Primeramente, tenían que buscar y escoger una parte de la costa occidental desde donde el fenómeno pudiera ser bien visible, y, para hallarlo, tenían que salir al Golfo del Clyde. Efectivamente, toda aquella desembocadura a lo largo del Firth of Clyde está cubierta de obstáculos que limitan el campo visual, tales como las Islas de Arran, las penínsulas del Knapdale y el Cantry, Jura y Slay, extensos parajes cubiertos de rocas dislocadas en la época geológica, y que forman una especie de archipiélago
a lo largo de la costa occidental del condado de Argyll. Allí es imposible hallar un segmento del horizonte en aquella parte del mar en el cual la mirada pudiera contemplar el ocaso del sol. Así pues, si no querían salir de Escocia, tenían que trasladarse hacia el norte o hacia el sur, ante un espacio sin límites, y esto antes de que llegasen los brumosos crepúsculos de otoño. El lugar donde irían poco importaba a la señorita Campbell. La costa de Irlanda, la de Francia, la de Noruega, la de España o de Portugal. Se dirigía indiferentemente a cualquiera de ellas para contemplar cómo el astro radiante se iba al ocaso, lanzándole sus más bellos rayos, y, tanto como si convenía, como no a los hermanos Melville, estos no tendrían más remedio que seguirla. Los dos tíos se apresuraron a tomar la palabra, después de haberse consultado con la mirada. Pero, ¿qué mirada impregnada de fina diplomacia? Bueno, mi querida Helena, dijo el hermano Sam, nada más fácil que complacerte. Vamos a Oban. Es evidente que en ninguna parte hallaremos nada mejor que Oban, añadió el hermano Sif. Vaya por Oban, contestó la señorita Campbell, pero ¿tiene Oban horizonte de mar? Ya lo creo que tiene un horizonte, exclamó el hermano Sam. ¿Incluso dos?, exclamó el hermano Sif. Pues bien, vamos allá. Dentro de 3 días, dijo uno de los tíos. Dentro de 2 días, dijo el otro, juzgando oportuno hacer esta ligera concesión. No, mañana mismo, contestó la señorita Campbell, levantándose, pues en aquel momento sonó la campana anunciando la comida. ¿Mañana? Bueno, mañana, accedió el hermano Sif. Ya quisiera yo estar allí, dijo el hermano Sam, y decían verdad. Pero ¿por qué tanta prisa? Porque Aristóbulos Ursiclos estaba veneando en Oban precisamente desde hacía 15 días, y la señorita Campbell, que lo ignoraba, se hallaría en presencia de aquel joven, escogido entre los más sabios, y, cosa que los hermanos Melville no sospechaban, entre los más fastidiosos. Pensaban los dos astutos hermanos que la señorita Campbell, después de gastarse la vista inútilmente contemplando las puestas del sol, renunciaría a su capricho y terminaría por depositar su mano entre las de su prometido. Además, aunque Helena lo hubiera sospechado, hubiera partido de todas maneras, pues la presencia del Aristóbulos Ursiclos no era suficiente para estorbar sus propósitos. Betsy, Betty. Esta serie de nombres resonó nuevamente a través del vestíbulo, pero esta vez la señora Bess compareció y recibió la orden de estar dispuesta la mañana siguiente para emprender un viaje. En efecto, tenían que apresurarse. El barómetro, que marcaba 769 milímetros, prometía buen tiempo durante algunos días. Si salían a la mañana siguiente, conseguirían llegar a Oban con tiempo suficiente para contemplar la puesta del sol. Naturalmente, durante aquel día la señora Bess y Partridge estuvieron muy atareados preparando el viaje. Las 47 llaves del ama de llaves sonaron en el bolsillo de su falda como los cascabeles de una mula española. ¿Cuántos armarios, cuántos cajones para abrir y sobre todo para cerrar? ¿Permanecería vacía por mucho tiempo la mansión de Helensburgh? Todo dependería del capricho de la señorita Campbell, y si se le ocurría a la muchacha correr en pos de su rayo verde, y si este rayo verde se empeñara en hacerles la burla escondiéndose de ellos, y si los horizontes de Oban no ofrecieran toda la pureza necesaria para aquella clase de experimentos, y si se veía obligados a buscar otro lugar más adecuado en otro litoral más meridional que Escocia, Inglaterra o Irlanda, es decir, en el continente, se había acordado que partirían al día siguiente, mas ¿cuándo regresarían? ¿Dentro de un mes? ¿De 6? ¿De 1 año? ¿O de 10 años? Pero, ¿por qué se le había ocurrido esta idea de ver el rayo verde?, preguntaba la señora Bess, a quien Partridge ayudaba con toda su voluntad. No lo sé, le contestaba Partridge, pero debe ser algo muy importante, porque nuestra joven ama no hace nada sin tener sus razones. Bien lo sabe usted, Mavourneen. Mavourneen es una expresión muy usada en Escocia, algo así como querida amiga, y la excelente ama de llaves se sentía satisfecha cada vez que el honrado escocés la llamaba de aquel modo. Partridge le contestó: creo que como usted, que este capricho de la señorita Campbell esconde alguna intención secreta que nadie sospecha. ¿Cuál? Oh, quién sabe,
sino una negativa, quizás una forma de dar largas a los proyectos de sus tíos. En verdad, continuó Partridge, que no comprendo por qué los señores Melville se han entusiasmado tanto con ese señor Ursiclos. ¿Cree usted que es verdaderamente el marido que corresponde a nuestra señorita? Ya puede usted estar seguro, Partridge, replicó la señora Bess, que si no le conviene del todo, no se casará con él. Dirá bonitamente que no a sus tíos, al tiempo que les dará un beso en la mejilla a cada uno, y sus tíos se quedarán sorprendidos de haber podido pensar, aunque solo fuera por un instante, en aquel pretendiente, cuyas pretensiones no me gustan a mí ni de pizca. Ni a mí tampoco, Mavourneen. Mire usted, Partridge, el corazón de la señorita Campbell es como un cajón, bien cerrado con cerrojo de seguridad. Ella tiene la llave y para abrirlo es necesario que sea ella quien la entregue. O que se la quiten, añadió Partridge, sonriendo en señal de aprobación. No se la quitarán, a menos que ella quiera dejársela quitar, contestó la señora Bess, y que el viento se me llene la cofia hasta la punta del campanario de San Mungo, si nuestra señorita llega a casarse algún día con el señor Ursiclos. Un meridional, exclamó Partridge, un Southern, que, aunque haya nacido en Escocia, siempre ha vivido al sur del Tweed. La señora Bess movió la cabeza. Aquel par de Highlanders se sentían bien, se entendían bien. Para ellos, las tierras bajas apenas formaban parte de la vieja Caledonia, a pesar de todos los tratados de la Unión. En definitiva, no eran en modo alguno partidarios del proyectado casamiento. Esperaban algo mejor para la señorita Campbell. Si este pretendiente se ajustaba a las conveniencias no les parecían suficientes. Partridge, continuó la señorita Bess, las antiguas costumbres de los montañeses eran, después de todo, las mejores, y siguiendo la costumbre de nuestros viejos clanes, creo que los casamientos eran más felices antaño que ahora. Acaba usted de decir una verdad como un templo, contestó gravemente Partridge. Antes se buscaba un poco más la conveniencia del corazón y un poco menos la del bolsillo. El dinero está bien, no hay duda, pero el afecto es mucho mejor. Sí, Partridge, y por encima de todo, la gente quería conocerse bien antes de casarse. ¿Se acuerda usted de lo que sucedía en la feria de Sanoya, en Kirkwall? En todo el tiempo que duraba, desde principio de agosto, los jóvenes se unían por parejas, y a estas parejas se les llamaba hermano y hermano de 1 de agosto. Hermano y hermana, ¿no es ya una preparación para llegar a ser poco marido y mujer? Y mire, precisamente nos hallamos ya en el día en que antaño se inauguraba en la feria de Sanoya. Que Dios quiera devolvernos. Que Él os escuche, contestó Partridge. Si el señor Sam y el señor Sif se hubieran unido a alguna linda escocesa, no habrían escapado a la ley común, y la señorita Campbell contaría ahora con 2 tías más en la familia. Estoy de acuerdo, Partridge, contestó la señora Bess, pero intente usted unir hoy a la señorita Campbell con este señor Ursiclos y que el Clyde cambie la corriente de Helensburgh a Glasgow como si su unión no se rompe antes de 8 días. Sin insistir sobre los inconvenientes que esta familiaridad podía ofrecer, hemos de limitarnos a decir que los hechos hubieran dado quizá la razón a la señorita Bess, pero en fin, la señorita Campbell y Aristóbulos Ursiclos no eran hermano y hermana de 1 de agosto, y si su casamiento llegaba a realizarse algún día, los prometidos no habrían tenido ocasión de conocerse bien, como hubiera ocurrido si hubiesen pasado por la prueba de la feria de Sanoya. Sea como sea, las ferias se han creado para fomentar el comercio y no los casamientos. Hemos de dejar, pues, que la señorita Bess continúe con sus lamentaciones a Partridge, que no por hablar se afanaban menos en su trabajo. La partida estaba decidida. El lugar de destino estaba elegido. En las notas de sociedad de los más importantes periódicos, en el renglón Salidas de veraneo, figuraban los 2 hermanos Melville y la señorita Campbell, partiendo al día siguiente para la estación balnearia de Oban. Pero, ¿cómo efectuarían el viaje? Esta cuestión todavía quedaba para resolver. Existían 2 caminos distintos para llegar a aquella pequeña ciudad, situado en el estrecho de Mull, a 100 de millas al noroeste de Glasgow. La primera era una ruta terrestre. Tenían que dirigirse a Bowling. Desde allí, por el Dumbarton, siguiendo la orilla derecha del Leven, se llegaba a Baloch, al extremo de Lomond. Se atraviesa el más bello de los lagos de Escocia,
con sus 30 islas, entre sus históricas orillas llenas de recuerdos de los MacGregor y de los McFarlane, en pleno país de Rob Roy y de Robert Bruce. Entonces se llega a Dalmally y, siguiendo una ruta que se desliza por el flanco de las montañas, dominando los torrentes y los fiordos, a través de la primera etapa de la cadena de los montes Grampianos, el asombrado turista llega hasta Oban, cuyo litoral no tiene nada que envidiar a los más pintorescos de todo el Atlántico. Es una excursión deliciosa que todo viajero que recorre Escocia hace o debe hacer, pero en todo aquel recorrido no se ve el horizonte marino alguno. Por esto, al proponerla a los hermanos Melville a la señorita Campbell, se vieron rechazados de pleno. La segunda ruta es fluvial y marítima a la vez. Debe descenderse por el Clyde hasta el golfo al cual da su nombre, navegar entre las islas y los islotes que hacen asemejarse a aquel caprichoso archipiélago a una enorme mano de esqueleto aplicada sobre aquella parte del océano. Luego subir por la derecha de esta especie de mano hacia el puerto de Oban. Esta ruta sí que tentaba a la señorita Campbell, para quien el adorable país de Lomond y el lago Catrín no tenían secretos. Además, entre las islas, a través de los estrechos y de los golfos, había un gran panorama hacia el oeste, hacia donde la línea del horizonte se descubría perfectamente. Y si durante las últimas horas de la travesía, al ponerse el sol, ninguna nube oscureciera el horizonte, ¿no sería posible percibir aquel rayo verde cuya proyección dura apenas un quinto de segundo? Y a comprender usted, tío Sam, dijo la señorita Campbell, y usted también, tío Sif, que es solo un preciso instante. Así pues, tan pronto haya visto lo que quiero ver, podremos dar por terminado el viaje y será inútil que vayamos a instalarnos en Oban. Y esto era precisamente lo que no convenía a los hermanos Melville. Ellos querían instalarse por algún tiempo en Oban, ya sabemos por qué, y no les interesaba que una aparición prematura del fenómeno estorbara sus proyectos. Sin embargo, como la señorita Campbell tenía voz preponderante en aquel tema y como que ella votó por la ruta marítima, fue esta la que se eligió, prefiriéndola a la terrestre. Al diablo el rayo verde, dijo el hermano Sam, cuando Elena salió de la habitación. Y los que lo han inventado, añadió el hermano Sif.